¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a este su programa Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. El día de hoy tenemos un invitado especial, es Nelson, quien nos va a contar toda la historia que vivió como padre de una nenita a la cual desde hace algún tiempo no ve. Bienvenido, Nelson, por favor, cuéntanos tu historia. Hola Lorena, muchas gracias por la invitación. En Otavalo, donde nos conocimos, ella, cabe recalcar que ella es de Alemania, entonces por asuntos de estudios ella estaba visitando Otavalo. Así que nos conocimos, tuvimos una relación en la cual prácticamente después de unos años empezamos a vivir juntos. De ahí, como vivíamos, luego de un tiempo de estar en Otavalo, nos fuimos a Ibarra, más o menos a una media hora de aquí de Otavalo. Entonces ella prácticamente ya nos enteramos que estaba embarazada. Y supongo que Eh, eso les dio alegría y les unió un poco más, ¿no es cierto?, en ese momento que estaban atravesando. sí, en cierta parte, pero al igual el miedo, ¿no? Bueno, es mi primera hija y mi única hija. Claro, obviamente de ella también era su primer embarazo. Entonces, sí era un poquito, había dos partes, una en parte alegría y otra temor de qué y Expectativa de cómo lo que vamos va a a hacer. pasar. Listo, así pasamos hasta que llegó el día de dar a luz. Sinceramente, un día muy feliz, porque igual en los controles del embarazo, o sea, mi hijita siempre estaba bien, no tenía ningún problema, prácticamente hasta ahí todo bien, todo bien, claro, o sea, siempre había unas discusiones, siempre las discusiones no pararon, pero seguimos viendo. Como yo dije, me trasladé a vivir en Ibarra, dejando todo lo que corresponde a mi trabajo, a mi familia y todo, y prácticamente me dediqué a ayudarle a estabilizarse en el trabajo de la mamá de mi hija, y yo me quedaba a cargo de mi hija. Entonces, para mí fue padre primerizo. Un bebé necesita mucho cuidado, pero me creía capaz de eso y fui responsable en ese sentido, ya que la madre retomó el trabajo y prácticamente nos quedábamos los dos. Claro, nos quedábamos con leche materna mismo, porque eso habíamos decidido no darle fórmula. Así que, bueno, veíamos la manera, teníamos un horario con mi hija y pasábamos bien, la verdad, pasábamos bien. Prácticamente ella aprendiendo sus primeros meses de vida y yo aprendiendo como papá. Y creo que esa relación a un padre le apega bastantísimo. A un padre estar casi las 24 horas con la niña o el niño es una relación que sinceramente une bastante, de gran manera. Ya. Conforme avanza el tiempo, ¿cuál crees tú fue el evento que definitivamente cambió toda la situación? Porque como tú dices, era una relación de pareja, ¿no? Con sus ires y venires, a veces tenían discusiones, pero ya habían construido una familia. ¿Cuál fue el evento que desencadenó el cambio en ella y qué sucedió a continuación, especialmente con la nena? Él comprendía que la mamá de mi hija llegue a la casa después de una, de una jornada laboral cansada, pero en el mismo hecho mi hija le buscaba porque necesitaba. Entonces, a veces me reclamaba diciendo, déjame descansar porque yo apenas vengo trabajando, y sinceramente me ponía en el lugar de varias amas de casa que muchas personas no les comprenden, pero si uno no vive eso, no puede comprender. Entonces,
uno también estaba ocupado criándole a una hija, viendo que no le pase nada, no le falte nada, porque el hecho de estar pendiente en que coma, en cambiarle, en bañarle, o sea, requiere tiempo y esfuerzo. Y no era que yo apenas llegaba, la mamá de mi niña llegaba y le decía, ya sabes qué, toma, aquí está tu hija. No, sino que mi hija, por ende de alimentarse, ella ya sabía y siempre le gustaba. O sea, después de haber dejado todo, yo también de mi parte, creo que en cierta forma hice un trato con ella de decirle que 2 años le apoyo para que se estabilice en el empleo que tenía. Y también ya me llegaba la preocupación a mí, el de no hacer nada, eh, el de no obtener ingresos más que todo, porque siempre he sido una persona independiente, mi trabajo siempre ha sido independiente, creo que he sido un emprendedor que ha generado empleo y no me he ido en busca de ser dependiente. Bueno, entonces esa desesperación también me afectaba a mí. También era el síntoma de problemas, porque uno quería retomar, entonces era no. La respuesta era no, quiero hacer esto, no. Entonces tomamos la decisión, bueno, yo tomé la decisión de separarme de la mamá de mi hija, le pedí el divorcio, prácticamente este asunto que las peleas también estaba afectando a mi niña. Eh, Creo que fue la decisión por ella también. Ya, después del divorcio, empezaron esto lo que para mí no era normal, ver golpes de mi niña, y entonces la pregunta era, ¿qué le pasó? Entonces ella, con su frialdad, no sé si ante la niña y hacia mí, simplemente decía, se cayó y eso es normal, o sea, ¿para qué te preocupas de eso? Y sí me preocupaba porque como anteriormente dije, conmigo no le pasaba eso. Y después resulta que mi niña, ya más o menos de 2 años y 3 meses, me dice que le golpean, que le golpean en la carita, me hacen unas señas así. Y voy y claro, o sea, como con la preocupación, pregunto qué pasa y resulta que no me dio ninguna razón, ya que, ya que tenía en sus planes, en su mente otras ideas y esto era de irse, la mamá de mi hija, de irse con mi niña fuera del país. Entonces fui un poco indagando qué pasaba. Sabía que tenía una relación que ya después del divorcio ella inició con un español. Entonces, ya empecé a indagar un poco y claro, le preguntaba a mi niña cuando nos podíamos ver, qué te pasó, qué es lo que, si es que se portan mal los niños, quién le castiga. Y entonces en una de esas conversaciones me dice, castiga a mamá, castiga a Alex y papá. Entonces le digo, no, no tiene que ser así. ¿Quién es Alex? Me dice, amigo de mamá. Entonces, claro, o sea, todo eso me tenía suspicaz y estaba tratando de cuidarle a mi hija y cuando unos meses después de haberle dicho a la madre de mi hija qué le pasó, por qué dice esto, y la respuesta de ella fue que no me preocupe, que me preocupe de darle permiso de salida a la niña. Entonces dejé y justamente desde ahí vinieron el- como la contraparte de ella de tomar represalias contra mí. Recapitulando, mi estimado Nelson. Después de separarse, su expareja toma una nueva relación. Y aparentemente de esta relación nacen ciertas anomalías en el trato a su nena, las cuales son reveladas en una conversación. Y además ella pide permiso para la salida del país, tanto de ella como de su nena, la cual estaba gestionando. Es así, ¿no es cierto?
la acción que tomó ella es no dejarme verle a mi hija por unos días, no pasarme ninguna llamada, no saber cómo está mi hija. Entonces, prácticamente ahí fue cuando empezó a cortar la comunicación con mi hija, hasta que yo le dije, listo, quiero ver cómo está mi hija y del permiso no te preocupes, vamos a la notaría. Y como que su respuesta, claro que fueron en otras palabras, pero prácticamente me dijo, tú firma el permiso y te puedes llevar a tu hija. Y fue lo que pasó. Nos fuimos a la notaría, firmé el permiso de salida de mi hija y me dijo, llévale, me traes tal día. Entonces, como que hubo una medida coercitiva, si cae el término, hasta chantaje. Tú quieres tenerla a tu Ujú. hija, me firmas el permiso. Caso contrario, yo no te permito. Así es. Usted me manifestaba que cuando ustedes tuvieron el divorcio, acordaron un régimen de visitas prácticamente abiertos. Ajá. Entonces, prácticamente ya después de darle el permiso de salida, lo que pasó fue lo siguiente, después de unos meses, bueno, regresaron a Ecuador, después de unos meses, la niñera de mi hija me llamó llorando diciendo que mi hija está golpeada. Obviamente fui inmediatamente a ver a mi hija, eh, verifiqué eso y, y denuncié el hecho, ya que nuevamente mi hija me dijo, Alex me pegó indicándome en su carita. Entonces, pasamos por ese juicio, no sé, más o menos por unos 3 meses y le hallaron culpable. Lastimosamente, y yo digo cobardemente, la pareja de la mamá de mi hija, eh, de nacionalidad española y de nombre a Alex de Castro, Andrés de Castro, perdón, huyó del país prácticamente, porque sabía, o sea, yo digo que sabía que cometió un, un acto que no me cabe todavía en la cabeza. Como padre todavía no me cabe en la cabeza que con qué magnitud de fuerza le pegó a mi hija para que el gol, el rojo, el morado de su carita le durara por lo menos unos 4 días. Entonces, la mamá desde ahí nuevamente cogió represalias contra mí porque se disgustó que le haya denunciado, se disgustó que haya hecho esa acusación y prácticamente su defensa fue que yo me inventaba todo. Entonces empezó este juego también de la victimización que hacía de su parte y prácticamente en cada instancia que íbamos desde Junta de Protección de Niños a Fiscalía, Judicatura, prácticamente yo era el malo y ella la buena, o sea, eso nos veían. Bueno, continuaron, hizo una apelación, ratificaron la sentencia, una sentencia de una multa de $100 y sin prohibición de libertad, ya que en la sanción era eso, pero la juez determinó que no le daba días de cárcel por el bienestar de mi hija. Bueno, para mí no era asunto de hacerle, de llevarle a la cárcel a la mamá de mi hija, porque actuó por omisión y quien hizo ese acto de golpearle a mi hija escapó. Ya. Entonces, nuevamente vinieron como decir, las represalias. Cortar las visitas a mi hija. Ahora ya no podía verle cada semana. Eh, como usted mismo mencionó, teníamos un régimen de visita abierta, donde al principio, claro, iba casi todos los días. Luego saltaban los días porque la mamá no le parecía que yo vaya. Y eso no iba a la casa de ella, sino solamente a ver a mi hija y salíamos a jugar o a hacer cualquier actividad. Y después fue cada semana y después fue cada 15 días. Entonces, en vez de, yo digo, reaccionar, decir,
el papá le hace falta, porque siempre mi hija lloraba cuando yo la iba a dejar, no sabía por qué tanto, y ahí es cuando nace nuestra frase de mi hija y mía, que yo le decía, mira, a mí me duele, a ti te duele, por eso lloras, pero no te preocupes, recuerda que tú y yo somos fuertes. Y entonces esa frase la utilicé por mucho tiempo. Bueno, la sigo utilizando en los comentarios o publicaciones que hago mediante Facebook para hacer visible este problema que me han generado. Y bueno, más allá de todo esto, cortar las visitas, también se generaron las denuncias falsas, porque ya prácticamente hace 2 años es lo que hizo la mamá de mi hija, me acusó de maltrato psicológico, que prácticamente eso le acogieron en la fiscalía sin ninguna prueba y simplemente con su declaración, que produjo eso, que le dieron una boleta de alejamiento hacia mi persona. Entonces, resulta que me llaman, me citan para, a través de notificación, para acudir a declarar, y cuando voy a declarar, resulta que me dan otra citación diciendo que yo le he pegado a mi hija. Entonces me acusó de maltrato intrafamiliar y fueron, o sea, son dos acusaciones totalmente falsas. Y no solamente por lo que digo, sino que ya después de 1 año y medio que pasó esto, logré demostrar mi inocencia, perdón. Y ya que la juez determinó, me acusó de maltrato intrafamiliar, la juez dio medidas de protección y sencillamente hasta llegar el día de la audiencia que lo pactaron después de 4 meses, yo no podía acercarme a mi hija. Si es que llamaba, prácticamente se acogía a la boleta de auxilio por el supuesto maltrato psicológico. Entonces yo que decidí no llamar, no acercarme, incluso no irme a Ibarra. Listo. Pasó la audiencia de maltrato intrafamiliar donde la juez, y aquí la sorpresa, la misma juez que cuando yo le demandé a la mamá de mi hija, tenía el antecedente de que mi hija estaba siendo maltratada y no por mí, porque en los informes psicológicos, tanto del anterior juicio como el que ahora me culpaban a mí, los informes psicológicos decían que mi hija no tenía nada en contra de mí, no tenía rechazo. Más bien recomendaban que no separen la relación de mi hija y su padre. Así que, así que prácticamente a lo que la juez, determinó sentencia, me sentenció a una multa mínima que le había dado igual a la madre, pero en este caso ella fue tajante al decir que anteriormente en el otro juicio había negado la privación de libertad, pero en este caso no lo va a hacer. Entonces me dio 10 días de prisión en en el que debía cumplir, pero levantó la medida de que no puedo acercarme a mi hija. Listo, o sea, ya después de 1 mes de la audiencia, me acerco con ese documento, ya que estaba cerca de la institución educativa donde estudiaba mi hija, me acerco. Y resulta que las profesoras de esa institución llaman a la mamá de mi hija, viene con la boleta de auxilio, y ahí empezó otro nuevo juicio que prácticamente ese día me llevaron detenido, y la mamá de mi hija solicitaba 3 años de prisión, el cual fue negado. Y sinceramente, ver la mirada de la mamá de mi hija, que me dan libertad por algo que el juez consideró que no había cometido ninguna falta,
se fue enojadísima conmigo, y no solamente conmigo, sino también con los policías que actuaron en ese momento, ya que los policías también actuaron bajo amenaza, porque los abogados quien le estaban patrocinando a la mamá de mi hija, el día que se acercó con la boleta de auxilio, prácticamente los policías no iban a actuar, ya que no vieron ninguna falta, ninguna, ningún acto fuera de lo común que yo haya hecho. Entonces, la amenaza fue que si es que no actuaban, ellos iban a asuntos internos para pedir la baja de los señores. Pero más o menos hace un año y poco más, le di permiso a mi hija para que salga del país, tratando de que tome un nuevo ambiente, tome vacaciones, mi hija se vaya a ver con sus abuelitos. Le di permiso para que salga a Alemania. Y entonces prácticamente en un año que ya no volvieron. El permiso fue para un mes. Y desde ese entonces, o sea, la inquietud de no saber cómo está mi hija, dónde está mi hija, si está con los abuelos, si está con la mamá, está en Alemania, es muy fea, la verdad, estar viviendo esa incertidumbre, ¿no? Pero incluso hasta los abuelitos forman parte de este mal que le hacen a mi hija, de no comunicarnos, de no dar una noticia, ya que sí he tratado de comunicarme con ellos vía mail. No tengo, creo que todas las cuentas de redes sociales estoy bloqueado. Entonces es difícil saber el paradero de mi hija. La última vez que fui a solicitar el movimiento migratorio, obviamente me decía que todavía no regresaba. Y bueno, o sea, lo duro ahorita es ver la manera de cómo nuevamente empiezo otra lucha. Esta ya se va a asuntos internacionales, porque prácticamente mi hija está, se podría decir, secuestrada, ¿no? Porque el permiso de mi parte fue para un mes y ya estamos más de un año. Por favor, danos el mensaje que tú quisieras que tu nena, si algún momento tiene acceso a este video, escuche. Te dejamos, el micrófono es todo tuyo. Sigue, por favor. Mira, aquí tengo justamente algo de ella. Es una muñeca que le gustaba mucho. Frozen le encantaba a mi niña. Y con esta muñeca y varios juguetitos más que ella dejó sin pensar que no los va a volver a ver, todavía están ahí y todavía te están esperando, Nia. Todavía está aquí tu papá, están tus abuelitos, está mamita Rosa, está papito Miguel, esperándote para seguir enseñándote, ayudándote, eh, jugando, riéndonos, yendo a visitar los parques que sabíamos visitar, el parque azul que te gustaba mucho, el parque de colores, el parque grande, el parque pequeño, todos los parques que visitábamos, mi amor. Como te digo, niña, mi niña bebé, te estoy esperando. Y siempre te voy a estar esperando y buscando, y siempre estoy buscando la manera de encontrarte para hablar y para nuevamente ser felices y mantener esa linda relación que teníamos tú y yo. Gracias, estimado Nelson. Esperemos que muy pronto tu nena pueda escuchar tus palabras muy sentidas. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco por haber escuchado esta historia de un padre que ha visto afectada su situación. No solamente son las madres las que viven este tipo de historias, también hay padres que a veces se callan, padres que a veces ocultan ese dolor de haber sido alejados de sus hijos,
Entonces les pido que por favor cambiemos un poco esa perspectiva y a la justicia también un llamado para que por favor escuchen, no solamente existe el lado materno, que hay un poco más de igualdad e imparcialidad, así como lo determina la Constitución respecto al trato de papá y mamá. Ya nuestro amigo Nelson ha dejado su mensaje, estoy aquí, yo soy la abogada Carla Lorena Bravo. Para cualquier duda, inquietud que tengan sobre el tema, por favor comuníquense a los datos que dejaré en la cajita de información. Muchas gracias por compartir con nosotros y que pasen bien. Hasta luego.